Carlos Leder fue el primero de los capos de la droga que promovió el narcotráfico como una forma de lucha contra Estados Unidos. Como nos explica Gerardo Reyes de Univisión Investiga, su ideario político mezcló además la admiración por Hitler, Bolívar y John Lennon. Durante la Segunda Guerra Mundial, por presiones de Estados Unidos, varios gobiernos de América Latina arrestaron a inmigrantes alemanes o los pusieron en listas negras por mínimas sospechas de simpatizar con Hitler. De Leder recuerdo que se ha dicho que influyó mucho en él el tema de Alemania, la Guerra Mundial, Estados Unidos. Guillermo Leder, el padre de Carlos, ingeniero que construyó ferrocarriles y carreteras regionales, quedó en la mira de esa operación. Un cónsul de Estados Unidos en Colombia lo reportó como un nazi peligroso. Aunque no se comprobó su militancia, su hijo nunca ocultó la admiración por Hitler. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolfo Hitler que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Guillermo se casó en 1944 con la colombiana Elena Rivas, a quien le llevaba 20 años. El matrimonio fue un fracaso. El padre de Leder, convencido de que ella era infiel, la ingresó a este centro de reclusión de Bogotá bajo la amenaza mortal de las armas de fuego, según el documento de separación de la pareja. El esposo la separó de sus hijos. Elena escapó de la prisión disfrazada de monja con la ayuda de una religiosa. En 1961 ganó el juicio de separación, algo extraordinario para la época, como lo recuerda Simón Vélez, un arquitecto colombiano que conoció a Leder y su familia. Cuando se separó, eso era pecado, y era tan pecado que le tocó irse del país, y se fue a vivir a Estados Unidos a pasar trabajos. Yo, desde muy joven, me fui para los Estados Unidos, trabajé, estudié. Crecí bajo el régimen de Richard Nixon, crecí cuando estaba ocurriendo la guerra de Vietnam y también cuando John Lennon todos los días cantaba y expresaba no solamente una música, sino una ideología y una filosofía. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Después de lavar muchos platos en este restaurante de Nueva York, Leder decidió robar carros para enviarlos a Colombia. Fue arrestado por hurto de automóviles en Long Island en 1971. Cayó de nuevo preso en 1972 por el mismo delito. Eventualmente me acusaron de conspiración de marihuana. Me internaron 2 años en una cárcel. Entre tanto, su hermano Federico se enroló en el ejército de Estados Unidos y terminó combatiendo en Vietnam. En la cárcel de Danbury, Connecticut, Leder empezó a cumplir su condena. Encadenados como perros de la cintura, ¿sí? Trasladados en camiones y buses, digamos, de las penitenciarías, desde Miami hasta Nueva York y regreso. Era algo terrible ver a más de 500 colombianos presos por el imperialismo. En Danbury, Leder labró su futuro. Lo que sucedió en esta prisión cambió la historia del narcotráfico en Estados Unidos. En la cárcel, Leder quería aprender de todo sobre el negocio que estaba urdiendo. Un banquero preso le enseñó los secretos financieros y un piloto las mejores rutas. Se sentaba, tomaba nota y él a cambio les daba clases de español. Pero quizás lo más importante que le ocurrió a Leder en esta cárcel fue haber conocido al gran capo de la marihuana de Estados Unidos, George Young. Young y Leder usaron los días de cautiverio para definir sus planes, trazar rutas y hacer cuentas. Young era el Pablo Escobar de la marihuana de Estados Unidos. En Danbury cumplía una condena por tráfico de marihuana y quedó asombrado al escuchar a Leder, su compañero de celda. El negocio de la marihuana de Young empezaba aquí en la Sierra Madre de México, donde compraba a pequeños cultivadores entre 300 a 400 kilos de marihuana.
De allí las llevaba en avión al desierto de California y en un furgón cruzaba el país hasta llegar a Amherst, Massachusetts, donde la demanda estaba garantizada, pues era una ciudad universitaria. Esa relación entre George Jung y Carlos Leder transformó el tráfico de drogas no nomás en Colombia, pero también en México, porque los carteles en México agarraron esa idea de transportar drogas por avioneta de Carlos Leder y el cartel de Medellín. La materia prima estaba en las selvas peruanas. Narcos principiantes como Pablo Escobar viajaban por tierra desde Colombia, compraban la coca, la procesaban y luego la enviaban con pasajeros a Estados Unidos convertida en cocaína. Aunque Leder había usado esos correos humanos que se conocen como mulas, paradójicamente se lamentaba de su situación. Gente que llegaba ilusionados con buscar un trabajo o alguien los mandaba con una droga y allí estaban 2, 3, 4, 5 años presos. En esta época y durante varios años, Escobar no vio a Estados Unidos como un enemigo, sino como un buen cliente. En una rueda de prensa que realicé en la capital de Antioquia, mostré a los señores periodistas la visa que me otorgaba el gobierno de los Estados Unidos. En cambio, Leder, desde la cárcel de Danbury, ya planteaba que la droga era una forma de lucha. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Y si la coca, el carbón, o la marihuana, o el oro, o los diamantes, o el café, o lo que tengamos nosotros, nos va a dar la piedra de apoyo para sacar el imperialismo de Colombia y de América Latina, pues entonces bienvenida sea.